en general, es un proceso que se construye con muchos años de sedimentación. Y se construye y otorga derechos a decir las cosas que uno cree y piensa de la manera que uno cree y piensa. Si hay alguien en la Argentina de los últimos 40 años que se ha ganado ese derecho con su actitud, con su coraje y con su sangre, es Ebe de Bonafini. Debe haber pocas personas que puedan hablar desde un lugar de la batalla después de haberlo perdido todo, desde los principios, de las convicciones y del pacifismo en que ella lo ha hecho. Que después uno puede decir, bueno, mire, la verdad que la expresión, en realidad habla como ha hablado toda su vida, y me parece que claramente yo reivindico el derecho a expresarse como crea más conveniente. Ahora, si usted llegamos a un lugar, digamos, donde en realidad palabras que no suenan políticamente correctas intimidan o presionan a los jueces, pero pobre república. Digamos, ¿cómo será cuando situaciones concretas y de poder concreto los intimiden y los presionen, ¿no? Vamos a consultarle a Gustavo Ferrari. ¿Cómo ve esto? ¿Usted piensa que hay una ofensiva del Poder Ejecutivo contra la justicia, la Corte Suprema? ¿Que no es tan grave lo de Bonafini? Yo creo que no son solo palabras. Yo creo que hay una decisión política concreta. Lo que uno percibe es que esta postura del gobierno que de alguna forma facilita el conflicto permanente, que inició el conflicto con el campo, con los medios de comunicación, con la iglesia, con la clase media, ahora está en la última etapa del conflicto, la última etapa previsible, que es el conflicto contra la ley y contra el Estado de Derecho. Y este es lo problemático, porque los pueblos quieren gobiernos fuertes, no hay ninguna duda, pero esta es una actitud destituyente. Yo creo realmente que el gobierno está en una ofensiva contra el Estado de Derecho. Y esta ofensiva se manifiesta ahora en una arremetida contra el Poder Judicial que efectivamente no sabemos dónde va a terminar. Nosotros nos costó muchísimo recuperar la democracia y no queremos recuperar la democracia para perder la República. Y esta actitud destituyente es contra la República. Y lo veo con absoluta claridad. Es un plan, es un objetivo, es un proyecto. Está cumpliendo con un objetivo el Gobierno Nacional. Diana. Perdón. No, sí. Yo creo que el debate real, nosotros estamos orgullosos de la Corte Suprema que tenemos. Creo que es una Corte independiente. No parece, porque la están matando. No, sí parece, porque hoy en día nosotros no consideramos un agravio cuando al Congreso nos hacen una marcha, nosotros, digo a todos, y nos reclaman. Nadie dice que eso es un agravio a uno de los poderes del Estado como el Congreso Nacional, o cuando hay una marcha a la Casa Rosada, o cuando se reclama justicia a la Corte. Por suerte hoy tenemos un pueblo elevado en su discernimiento y sabe dónde acudir para hacer un reclamo. Lo que me parece que lo que está en discusión, y en esto podemos discutirlo, es que con esta Corte nosotros pensábamos favorecer y queremos una justicia de la democracia y no una justicia de las corporaciones. Y las voces que se escuchan nosotros contra esta justicia express, justicia cautelar, en general, y que por ser la Corte, la cabeza máxima del Poder Judicial, bueno, se tiene que llevar también las críticas de todo el Poder Judicial, es que hay una justicia que no es de la democracia, que hay una justicia especial para algunas corporaciones que discriminan y que no es igual para el ciudadano común. Entonces nosotros queremos una justicia de la democracia que imparta derecho con igualdad para los ciudadanos y para las corporaciones también, pero para todos, no que haga fallos especiales para algunas corporaciones. Esta es la discusión real, no como se expresa Ebe, que por otro lado, Ebe, más allá de su forma, yo les digo, habrá muchos que les molesta la forma, pero hay muchos otros que se sienten reconocidos, identificados con el reclamo de Ebe. Y el Poder Judicial tiene que tomar nota de que hay muchos que se sienten identificados y reprueban el actuar de la justicia en la Argentina. Pero de ahí no hay una diferencia, Diana, de ahí a pedir asaltar el Palacio de Tribunales. Eso es asaltar el Palacio de Tribunales es alegórico. Los epítetos por ahí, nadie va a asaltar el Palacio. Dijo en la Argentina que había que tirar a Néstor Kirchner por una ventana. Y nadie salió a criticaron. Sí, lo criticaron. Sí, lo criticaron y lo criticaron los dirigentes de la oposición también. ¿Sabe cuál es el problema? Lo criticaron y lo criticaron los dirigentes ¿Sabe qué de la es lo que yo oposición creo? también. Me parece que lo que hay que tratar siempre, y me parece que eso genera una mejor república, es no confundir gordura con hinchazón.
A mí me parece que lo que se trata de hacer con las expresiones de Eve, que son coherentes con su discurso de 30 años, la verdad es lo que es. Además es una mujer que hay que reivindicarla porque pocas personas tienen una capacidad de generar un ascendiente moral y una capacidad política como ha tenido ella, desde ser, como ella misma se reivindica, una mujer de su casa. Fuera de eso, la discusión se trata en el fondo sobre qué calidad de república, qué calidad de democracia vamos teniendo y vamos avanzando en conseguir. Entonces, usted puede optar, creer que si las cosas se hacen en silencio son más transparentes o que si las cosas se hacen con ruido y bullicio son atentatorias. Ninguna de estas situaciones está dándose. Y usted, Patricia, ¿qué calidad de democracia tenemos y de instituciones? A mí me parece que el discurso de ayer de Bonafini, rodeada de funcionarios que tienen responsabilidad en el manejo de los medios, diputados nacionales y intendentes y otros funcionarios que había en esa marcha, está por fuera de la democracia. Me parece que el discurso la ubica afuera de la democracia. ¿Por qué? Porque la justicia no es la justicia que escucha o dice lo que una determinada mayoría quiere que pase. Es decir, recién la diputada Conti dijo, bueno, hay muchos que creemos que las cosas salgan de una determinada manera. La justicia no actúa escuchando a una determinada mayoría, a una determinada minoría, a una determinada corporación. La justicia actúa de acuerdo a derecho, de acuerdo a lo que considera que es o no constitucional. Eso es lo que está en este momento discutiendo la Corte Suprema de Justicia en relación a la ley de medios. Esta marcha fue anunciada en los canales oficiales, con publicidad paga por no sabemos quién. Se habló durante semanas y semanas de esa marcha y fue convocada con el objetivo concreto de que la Corte Suprema de Justicia, en aquellos artículos que están siendo cuestionados de la ley de medios, tuviese una determinada posición. Me parece muy bien lo que les contestó la Corte. Hagan las marchas que quieran, vayan las veces que quieran, que nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que nos parece y la forma en que creemos que tenemos que actuar. Perfecto. En consecuencia, me parece que no es lo mismo, y Alejandro me parece que no es lo mismo, una voz ciudadana a la responsabilidad de funcionarios que son parte del Poder Ejecutivo. Porque un funcionario que es parte del Poder Ejecutivo y va y le dice a la Corte Suprema de Justicia, te voy a sacar a patadas o te voy a hacer tal o cual cosa o te voy a presionar, me parece que parte de la idea de que lo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia es lo que quiere ese funcionario. El funcionario quiere que la Corte haga lo que él quiere y eso no es así. No hay muchas guerras. Así no funciona una democracia. Pero es que no hay... No se hace lo que ustedes quieren. Pero está bien, perfecto. En realidad, en general, te diría, se hace más bien lo que nosotros no queremos. Porque suele ser más fuerte sí, el poder que se acumula enfrente que el poder que nosotros entonces acumulamos. por eso, ustedes siempre parten de que tienen la razón y hay un poder que no los quiere hacer crecer. Hasta que el poder popular se reconozca realmente nosotros la partimos de gente. que tenemos la razón. También por la justicia. Parten de esa idea. Primero, nosotros partimos de que tenemos un conjunto de ideas que tratamos de que se respalden popularmente y tratamos de expresarlas y lo hacemos con la mayor convicción posible. En general te diría, yo veo absolutamente sano que lo hagamos a la luz del día en la calle gritando y con las cámaras de televisión apuntándonos y diciéndonos qué es lo que decimos cada uno. Yo no puedo creer que nadie pueda haberse sentido coaccionado para tomar una decisión, ni del Tribunal Superior, ni ningún juez de la República, por una expresión popular que la encabeza el mayor... Perdóname, dame un segundito. ¿Vos me podés decir eso en serio? Dame un segundito. El mayor valor moral que la Argentina tiene, que es Eve de Bonafini, en términos de derecho a peticionar. Pero y a pedir. estaban todos los funcionarios ahí. Yo lo que digo, si esto es lo que me puede decir condiciona eso una seriamente. república, si esto es lo que condiciona una Pero no me república, puede decir eso con la seriedad. expresión, pero por supuesto que sí te lo Lo digo. que me parece que es un error es que centremos en el discurso de Bonafini el ataque sistemático que hay a la justicia en Argentina. Es decir, ¿Dónde hay un ataque sistemático? empezó con la Presidente en la apertura de las sesiones. Continuó con publicaciones y expresiones públicas respecto de la Gustavo, intimidad de nosotros no los somos jueces. Nosotros no etcétera. hablamos por nuestra sentencia. No hay ninguna Pero, sin cosa que embargo, nos ¿sabes obligue a qué? hablar por nuestra Pero las sentencia. incumplen. Hay decenas de sentencias Pero las diarias, incumplen. pero no incumplimos Pero ninguna. por supuesto. Pero Y es ninguna más, incumplimos. las sentencias
No, A ver, se comentan, se cumplen. Pero- Y en realidad estamos discutiendo ¿Cómo vas a todos estos inventarte días. barbaridad? Por supuesto, la sentencia Pero no, se cumple. pero no desde el Y en lugar de todo donde estamos caso, nosotros, que somos diputados de la Nación, Al gente que contrario, construye una la república. ejemplaridad del gobierno es lo que el pueblo espera. El pueblo necesita gobiernos fuertes, estamos de acuerdo, pero no gobiernos que no tengan ningún temor en violar la ley. Y eso, dónde yo digo, sucede ¿sabes eso? qué hay? Hay un proyecto de poder que en definitiva lo que está mostrando en este pusimos una momento corte es una independiente. gran debilidad. Pusimos una corte independiente pero que ahora vamos a pero ese es el apretar, digamos, así pasado. sería la Bueno, lógica. lo que Todo está- este es lo que está año, pasando. por todos los medios, han buscado agraviar, cuestionar, De ninguna manera. limitar Nosotros lo que al decimos- Poder Judicial. nosotros Y lo es que un decimos- proyecto, es un plan, Mirá, Alejandro, nosotros- vos sabés que es un mirá, plan. Lo que te digo es lo siguiente. Quieren nosotros- gobernar bueno, sin el vamos, Congreso, vamos. perdón, termino, Dale. sin el Congreso y sin el Poder Judicial. Pero mirá, Hay tú- un proyecto mirá, de Kirchner todo- de quedarse con la Mirá, suma del Poder Público. Mira, a ver, dos o tres cosas. Primero, todas esas frases suenan bárbaras, digamos la verdad, No, y pero además es que- deben impactar a la audiencia de una manera fenomenal. de El ninguna problema es que no hay forma. una sola de esas Ojalá que te pueda impacte a vos. sostener. No, a mí no, porque Bueno. no hay una sola de esas que pueda sostenerse con hechos. Perdimos la mayoría del Congreso, el Congreso ha funcionado, yo no recuerdo En que, todo caso, no consiguen recuerdo el que hayamos quórum. Hoy- ganado en diputados. Chicos, no los recuerdo que no hayamos llegan ganado nunca al quórum son ustedes. una sola votación en lo que va del año. Han sacado la Yo tengo mayoría de los asistencia proyectos perfecta, ahí los proyectos que se han Bueno, pero se han vos estás propuesto. obligado con La mayoría de los gente que te propuestos- falta. Para hablemos de a uno, porque si no. La no mayoría sé. de los propuestos de los proyectos que se han propuesto hacer los han sacado. El poder, la República funciona sanamente. Hay todos los días sentencias absolutamente cuestionables desde el punto de vista del derecho, cosa que el gobierno hace, y desde el punto de vista político. Que un juez provincial saque un amparo sobre una cuestión federal, aduciendo urgencia y protección, y se dedique la mitad de su fallo A a ver, justificar su amparo intervención. no. ¿Te puedo parar un minuto Amparo antes? no. Bueno. Medidas cautelares ¿Te en puedo asuntos parar un minuto antes? patrimoniales. Asuntos patrimoniales. ¿Te puedo En parar- Y que asuntos nosotros tenemos que andar patrimoniales. callados Pero pará, urgencia, no le ¿te puedo parar un No es minutito darle un antes? medicamento de Chivel que le falta, no es una persona que está en riesgo su libertad. En todo No, caso, se asuntos apela. Bueno, patrimoniales. pero En todo podemos- caso, Espera, se espera. Se apela y Cuando el presidente de la además- Nación. Se cuando apela y se además, ¿Podemos hablar? también le tenemos que decir al pueblo, para que lo sepa, que no es lo mismo un propietario que un concesionario o un licenciatario. Y que el Estado Nacional son tres poderes. Y que el Poder Judicial tiene que seguir una política estatal de defensa del Estado Nacional, que es el que da licencias y concesiones, las controla y las vuelve a dar o las saca. Entonces, tampoco confundan desde acá. No, pero antes de ¿Y eso, usás lo antes de políticamente eso, correcto o te lo saco antes de la lo frase? que ha hecho, antes de lo que ha hecho el juez Segarra, que responde a lo que un determinado usuario le pide, antes de eso hay una decisión del poder administrador absolutamente arbitraria. Bueno, ¿Por pero qué? eso Porque es están en según tu guerra. criterio. No, según mi criterio no, según la ley que rige, según el decreto Sí, no existe reglamentario. Feiberten. Existe de acuerdo al no decreto existe como reglamentario. dicen, no existe. No es verdad eso. Sí, es Entonces, verdad. ustedes usan el poder administrador para destruir una determinada empresa porque están en guerra contra un grupo y después dicen que el juez Para nada. actúa mal. Entonces, el tema es que el gobierno ha decidido, ahora está con un nuevo enemigo. ¿Viste? Vayan de a uno, porque primero ahora el Grupo Clarín, ahora la Corte, ¿viste? Se van a quedar, ¿viste? Colgados en el medio del mundo diciendo ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No nos comprende la Corte Suprema, no nos comprenden los medios, no nos comprende el campo. Bueno, nos no comprende- será, no nos será. comprende- nos comprenden los argentinos, Más en o general, menos, diría. más o Por lo menos, menos porque en la lo que última, parece- en la no, última en lo que elección parece- una que parte es posible. minoritaria. ¿Qué va a pasar? Pero bueno, no En la, importa. en la última elección una parte minoritaria. La verdad es que la parte No mayoritaria tanto. nos comprende a nosotros. No Ustedes tanto, pueden no hecho fue una así. alquimia maravillosa de juntarse y presentarse como única No fue cosa así. y sumaron mayoría. Pero bueno, no ustedes importa. ustedes Digo, también, lo que yo quiero ustedes decir es lo también siguiente. suman no, cosas En distintas. esta relación con el Poder Ustedes también Judicial, suman cosas en esta distintas. relación con el Poder Judicial, ¿cómo se entiende el elogio de la desobediencia que ha salido a hacer todo el gobierno nacional respecto del fallo de la Corte en el caso Santa Cruz? Bueno, es decir, se todo el entiende gobierno, yo creo en que un se fallo, entiende. perdón, en la Corte, que es custodia del orden constitucional, que es la ¿Se entiende? última Porque intérprete de la Constitución. El fallo es es- de la Corte menemista.
Y esta Corte... Este último fallo no es de la Corte, es la Corte que puso el gobierno. Este último fallo, pero el fallo de fondo... Pero ¿por qué discutimos el contenido? ¿Se cumple o no se cumple un fallo? Ese es el tema. Estamos si es discutiendo un posible. contenido. Se cumple un fallo si es posible. Por supuesto que es Bueno, posible. La entonces, legislatura se cumple lo un puede fallo si es cumplir posible. en minutos. Y dentro de lo posible se le dará una solución política al tema. Diana, pero vos sabés que la legislatura lo puede cumplir en minutos en Santa Cruz. La justicia, que queremos que sea justicia de la democracia y no justicia de las corporaciones. Hizo una Así somos, no de la sentencia. democracia. ¿Qué Así corporación como está? esta Corte modificó ¿Qué corporación está lo de la involucrada en Corte Santa Cruz? menemista, que no anulaba las leyes de obediencia debida y punto ¿Qué tiene final. que ver? Estoy hablando tiene que ver. Estoy hablando de la sentencia No referida sé por qué de al golpe, fiscal en el mismo de día, Santa Cruz. sacó dos fallos. Uno que tiene que ver con que ustedes puedan decir que no cumplimos sentencias, como si no cumpliéramos sentencias. Estamos hablando de una última. Hablé nada menos que En la ese sentencia mismo de la día, Corte sabiendo Suprema. que la presidenta de la Nación Argentina viajaba a Chile, saca también el no darle la extradición a Pablaza, que era reclamado por Chile, cambiando el criterio que tuvo nada más ni nada menos que con una etarra. Entonces, yo tengo derecho, tenemos derecho a pensar, bueno, esta Corte que como cabeza del Poder Judicial en su dimensión política debe ejercerla, ¿qué señales nos está dando? Pero Entonces, ahí está la ¿Y en crítica a la qué Corte. momento? Porque es malo, En todo caso... espera, porque es Entonces, ahí está malo la crítica a la Corte. judicializar la política, pero también es malo que lo judicial se politice. Bueno, y entonces pero- empezamos y eso- a oler eso dos cosas. justifica no cumplirlo, Empezamos a Diana. oler una Bueno, está bien. justicia cautelar que no resuelve igual para todos, resuelve en especial para algún grupo, desde hace años, pero ahora también. Y que además, como de esos fallos nos notificamos antes que nada por los medios, hay una vida mediática, y bueno, nosotros soportamos críticas y no los consideramos Diana, embestidas. la Corte Y usted la- también criticamos y sabemos que con esta Corte no hay posibilidad de un poder judicial apretado. Y también sabemos que hay muchos jueces dignos, pero que la totalidad de los jueces, Bueno, no hay jueces apretables el en la análisis- República me parece que Argentina. El No los análisis que hay. acaba de hacer Conti es muy transparente, muy claro. Clarísimo. Lo que acaba de decir Conti es, a partir de un determinado momento empezamos a sentir en un esta vez, tufilio ahora. medio Entonces lo extraño estamos en los diciendo. fallos de la Corte Suprema de Justicia, justo cuando la presidenta, la teoría de la conspiración, Obvio. cuando la presidenta viaja a No es Chile, conspiración, eso es sale real. el fallo de Apablaza, sale el fallo de la Corte Suprema, la Corte Suprema saca el fallo sobre la falta de control en Santa Cruz por el tema Sosa. Bueno. Quiere decir que ahora la Corte es una Corte que responde a determinados intereses distintos a los intereses populares. Eso es lo que Tenemos está derecho diciendo. a advertir Entonces, ustedes pueden que estamos advertir viendo esto. Pueden Ustedes pueden hacerlo, advertir pero lo hay que que quieran. cumplir. Pueden decir que estamos No, mal, pero hay que esa es la cumplir. democracia. Vos puedes advertir lo No, que la quieras. democracia es Lo que está cumplir la claro sentencia. es que lo que vos los querés... todos digamos. No, Podemos no, pero es que no es discutirlo, pero hay que así, cumplir. no es así, Sí, porque es en una así. república la Corte Suprema de Justicia es la última instancia. Entonces vos podrás opinar, pero tenés que decir es la última instancia, me Yo guste solo opino. o no me guste. Pero, a ver, no yo- solamente a ver, opinás. una cosa. El acto de ayer no fue solamente una opinión. Pero no, son No, actos pero de claro, presión yo de la soy Diana construcción de la Conti. voluntad popular. Ah, está bien. Pero por Patricia, supuesto que ¿vos sí. no marchaste nunca con Eve de Bonafini o cuando te ¿Qué tiene convenía que ver? marchabas? Sí ¿Qué tiene que ver. ¿Qué Entonces un poco tiene de que ver? respeto. No, un poco de respeto Sí, no, porque una respeto cosa es Eve por de la Bonafini. mujer que No. le desaparecieron sus hijos. Eso no tiene nada que ver. Y Un poco de respeto nunca por la persona. La justicia ni nadie no le tiene dio na- ninguna no tiene nada que explicación. ver. Una Eso cosa no la es habilita a decir cualquier Respeto, cosa. dejemos Una a Eve cosa de lado. Diana, es eso quien no la ha habilita a perdido decir sus cualquier hijos. cosa. No importa, Sea pero quien no fuere, me eso la no habilita a decir respetamos. cualquier cosa, Es una apañado discusión que por el gobierno encubre. y con los funcionarios Sí, es una aplaudiendo discusión que detrás. encubre, No. Gasta No líneas la y habilita, minutos Diana. mediáticos. Vamos a esperar, mira, Pero te yo pido interrumpo. respeto por A Eve. ver, Te pido un segundo. perdón, le quería preguntar a Diana. Entonces, ¿usted cree que la Corte está en un complot contra el gobierno? No. Más o menos, es más o menos lo que ¿No vas a dijiste. contestar vos lo que yo creo? No, pero es que lo dijiste. Pero por lo menos cuando estoy presente, respetame. No solo Eve no es un mero emblema, es un ser humano, no como dijeron antes, es un ser humano, es una persona que debe ser respetada. Sino, no, yo no creo que la Corte esté
en un complot, pero sí, objetivamente, registro, y evidentemente hay que registrar, ¿cómo? ¿Qué urgencia había en la resolución del caso Apablaza ese día? ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuando nunca hubo un fallo. El caso Sosa tiene 15 años. Y hace 15 años que no lo cumplen. Y hace Tiene 15 años que... Justo ese día, con ese tema hay que pedir un fallo de cumplimiento imposible cuando se trata de la provincia, Diana, ¿qué de quien importa? está gobernando el país. Es que es la democracia de ¿Qué importa imposición. el contenido? Es la democracia de Yo me imposición. pregunto, entonces, yo no creo y tengo confianza en la Corte, pero quiero decirles, y se lo he dicho personalmente, esto, y si se lo digo a ellos personalmente, y el mundo es mediático, ¿por qué no lo voy a decir acá? Y espero la Corte de la democracia que siga siendo. La Corte de la democracia es sinónimo de la Corte que haga lo que el gobierno quiere. Esa es la Corte de la hay una democracia. justicia, el gobierno quiere una justicia Eso generalista. ese es el resumen perfecto de lo que acaba de decir la diputada Conti. Si hacen lo que nosotros queremos, es de la democracia. Si no hacen lo que nosotros queremos, Yo es creo una que corte conspirativa. preferiría- Más claro, mirá, yo Preferiría no dejarlo tener ahí. ningún poder que lo limite. Yo creo que detrás de esto hay una gran debilidad del gobierno contra lo que se cree. Kirchner necesita demostrar poder, entonces va contra todo. No ha parado de perder elecciones en estos últimos tiempos. Perdió el 28 de junio, perdió la CTA, perdió todas las del Consejo de la Magistratura, está perdiendo. Entonces, ante una cantidad de personas que se le animan, le dice colectoras no queremos, etc., ante hechos políticos necesita mostrar fortaleza. Ahora, Creo que está Gustavo, queriendo dar mensajes. Hay que ser Entonces, de alguna soberbio manera para está que yendo una contra la Corte Suprema. oposición que dijo haber ganado tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en virtud de eso quedarse con la mayoría en todas las comisiones, para decir nuestro nivel de poder tengas que hablar de las elecciones de la CTA, del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no esperás a ver las No estoy urnas el año hablando- que viene, a no ver estoy si hablando ese de lo que poder ganaron. que vos crees que no tenemos, Son las elecciones eso que no hemos es? Me tenido. parece Son las elecciones que se dieron. hay un poquito de equivocación hay en una el gran diagnóstico. debilidad. Dos o tres cosas. No, pero Una sola, independientemente de lo que Bullrich, digan las un urnas. segundo, Bullrich, un segundo, basta ya. Con todo gusto, Rosy. Bueno, muchas Independientemente, la gracias. soberanía es del pueblo. Yo creo que el gobierno es un gobierno de convicciones, que ha trabajado mucho por algunas cuestiones, ha llevado adelante un proceso muy movilizante de la sociedad y muy reflexivo y muy peleado para sacar la ley de medios, que viene con un trabajo de años en la concientización de importantes grupos de la sociedad, y tiene todo el derecho del mundo a defenderlo con las herramientas que la libertad y la legalidad le permiten, que es la movilización popular y el reclamo popular. Es lo que el gobierno está haciendo. Yo entiendo el esfuerzo que hacen los diputados de colocarnos en una misma visión a la de ellos en el análisis de la política. Nosotros no analizamos políticas de poder y políticas de corporación. Hay algunas cosas que las hacemos básicamente porque están en el terreno de nuestras convicciones. Es probable que con esas algunas veces ganemos elecciones, algunas veces perdamos elecciones y algunas veces empatemos elecciones si es necesario. Pero que está claro que en ese terreno se inscribe la convicción que le ponemos al cumplimiento de la ley de medios audiovisuales y es una infamia pretender darle un sentido que claramente no tiene. Estamos cerrando. 30 segundos finales. Una Patricia. ley que fue votada después de que se había construido una nueva mayoría en el Congreso y que aprovecharon 3 meses, que fue un periodo de ventana donde todavía tenían mayoría para sacar una ley que si no, no lo hubieran sacado. Eso hay que recordarlo. Esa no es una ley legítima. Es muy interesante el discurso de cómo dicen que tenemos que cumplir los fallos de los jueces, Hay que que son recordarlo. adversos, y no debemos cumplir las leyes que sí, son sacadas por un sistema democrático. Está Es en una la lógica Corte la ley, realmente está en la increíble, Corte. realmente Diana, Está en la es Corte. increíble. 30 segundos Primero, la finales. ley no está en la Corte, está en la Corte. Medidas cautelares. No, sí, del artículo Bueno, 161, el artículo que se le 161. ha dado en llamar un título que no es. Porque Bueno. el artículo 161 no es el artículo de la desinversión, sino que simplemente dice que todos deben adecuarse a esta ley en un año. Yo digo una cosa, ¿se van a Vamos a ver qué adecuar dice la todos Corte. menos uno? No, por eso Según sí- como falle la Corte, ahí es cuando hablo de justicia, de la democracia y justicia para todos. Ya sabes cómo Y se eso es falló lo la que estoy Corte, yo no lo diciendo. sé. No sé A cómo va a ver, fallar la Corte. cerramos, Ferrari. Miremos con preocupación el futuro. Creo que tenemos un gobierno que está yendo contra todo y está yendo por todo, sin límite. No tiene ningún límite. No quiere compartir el poder. Quiere quedarse él solo con un poder hegemónico.
Bien, Bueno, muchas gracias, gracias Alejandro por Rossi, Diana Conti, Patricia Bullrich y Gustavo Ferrari. Vamos a un corte y enseguida nos metemos con un tema que en estos momentos está tratando el Senado de las Naciones, la ley de glaciares, posiciones a favor y en contra, enseguidita. Hay cosas que imponen respeto. Cosas que intimidan de solo verlas. Que aparecen en medio del camino y te hacen sentir chiquito. Aunque seas una nube inmensa con cara de monstruo. Nueva Nissan Frontier. Impone respeto. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que un café? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. Y si pudieras elegir, ¿qué te gustaría tomar en casa? Ahora, todo es posible. Sale un cappuccino, sale un chocochino, sale un latte macchiato. Pasen, amigos. Descubrí Nescafé Dolce Gusto, tu coffee shop en casa. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que 2 velas? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. En Clider queremos que te veas divina siempre. Por eso abrimos un nuevo horario exclusivo After Office. Y este mes, 30% de descuento en Bella Shape. Vení a Clider. Para entender el fenómeno Lula. Para entender el nuevo Brasil. Brasil. Entre el pasado y el futuro. Edita Capital Intelectual. Un capitán siempre sabe darle su lugar a las chicas. Un capitán siempre paga hasta las apuestas más ridículas. Y vos, ¿cuánto tenés de capitán? Captain Morgan Original Spice Gold. Perfecto con cola. En Clider queremos que te veas divina siempre. Por eso abrimos un nuevo horario exclusivo After Office. Y este mes, 30% de descuento en Bella Shape. Vení a Clider. Se está debatiendo en este momento en el Senado, es un tema clave en la ley de glaciares, es el tema del agua, es un tema actual de los recursos naturales, es un tema del futuro, el futuro también de las nuevas generaciones de argentinos, de nuestros chicos, es un tema que lo venimos debatiendo en A Dos Voces y es un tema que lo vamos a seguir debatiendo esta noche. La ley de glaciares es un tema muy importante, está el gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, vamos a hablar con él. También está la diputada nacional, Fernanda Reyes. El tema es un tema clave, es un tema de la ecología, de la preservación de recursos fundamentales para la Argentina y es un tema que lo tratamos a fondo en A Dos Voces. Ayer hubo una acordada, como todos los martes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el administrador de la Corte estuvo analizando los recortes que deberá hacer la Corte porque el gobierno no le va a sumar un presupuesto mayor como habían pedido los integrantes. Hoy hubo reuniones extraoficiales entre algunos de los integrantes de la Corte, recibieron hoy muchas solidaridades después
de las andanadas de la señora Eve de Bonafini en su contra. Pero la noticia que queremos anticiparle esta noche aquí en A Dos Voces es justamente relacionado a la marcha que ayer hicieron en el Palacio de Tribunales para pedir por la vigencia de la Ley de Medios, que por otra parte ya está funcionando, como lo mismo lo dicen desde el Gobierno Nacional. Es que entre la semana próxima y la otra, dentro de 15 días, la Corte ya estaría en condiciones de dar a conocer el fallo referido a la apelación que el Gobierno Nacional hizo en su momento contra las cautelares que habían suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios, que habla justamente de la desinversión. Desde el primer momento, en la Corte hay 6 votos para rechazar la apelación del Gobierno. ¿Y en qué se basan? En la jurisprudencia de la Corte. Es contrario al caso Mendoza, explican en la Corte, que allí sí había un perjuicio constitucional porque indicaba que la Ley de Medios estaba suspendida a nivel nacional. En este caso específico solo falta un voto definirse, que es el del juez Zaffaroni. Todavía Zaffaroni no ha emitido una opinión, pero reiteramos, los otros 6 desde un primer momento ya están a favor de rechazar esa apelación del Gobierno. ¿Quiere decir esto? Que serán vigente entonces la cautelar que en primera y segunda instancia ordenaba que siga suspendido el artículo 161 Gustavo, de la Ley de Medios. Y precisamente esta información la tiene el Gobierno por esta reacción virulenta contra la Corte Suprema, ¿no? En la Corte dicen que ellos van a seguir actuando como lo han hecho hasta este momento, en base a la justicia, siendo una Corte independiente, ni opositora, ni a favor de nadie, y que sostienen, no nos mueve nada. Claro, Estamos digamos, actuando en jurisprudencia. La reacción del Gobierno se justificaría porque tienen conocimiento de esta información. Esto, ¿no? Que reiteramos, entonces va a ser... justificar. No es justificable, No, pero obvio. Tendría lógica en este... Así que todo va a tardar el la anticipo, semana entonces. próxima. Sí, estaría Bien, muy saliendo. bien. Nos vamos a meter en el tratamiento precisamente del tema de la ley de glaciares, el tema de la minería. Son temas muy importantes, son temas muy polémicos. Tienen que ver con el desarrollo de regiones importantes, pero tiene que ver también con la preservación del medio ambiente. Hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Conciencia Solidaria, que es una ONG, ha elaborado un documental muy breve, de 2 minutos, muy contundente, precisamente en contra de la explotación de la minería y poniendo atención en cuanto al tema de la explotación de los glaciares. Han participado varios artistas, queremos que lo comparta. Este es el informe. Argentina está en peligro. Leyes mineras más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La megaminería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La megaminería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. ¿Cianuro? Cianuro. El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La megaminería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, Agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad
y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria una ley contra la megaminería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de Conciencia Solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian. Y estamos con la diputada Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica. ¿Esto es verdad, diputada? Sí, para nosotros sí esto es verdad. Pero me parece que hay que marcar qué es lo que estamos discutiendo hoy en el Parlamento, ¿no? Lo que estamos discutiendo son dos leyes. La primera tiene que ver con la ley que había sancionado el Senado, que estaba muy lejos de proteger el agua, las fábricas de agua que nosotros decimos nosotros, que son los glaciares. Recordemos que el 2,5% del agua pura, digamos, del agua dulce, de este 2,5, el 70% está en glaciares. Entonces, la ley que salió del Senado en realidad estaba muy lejos de proteger y que responde, no es casual, que responde a los intereses de las corporaciones mineras, y por eso hemos visto cómo en el Senado, sobre todo el secretario de Minería Jorge Mayoral, algunos gobernadores cordilleranos han defendido tan acerramente este proyecto de ley. Y después está la ley que salió de diputados, una ley que realmente protege los glaciares, donde establece claramente cuál es el área de protección y que determina que va a haber prohibición, pero en aquellas áreas de protección. La verdad que cuando se sancionó la ley inicialmente, y que fue vetada por la Presidenta de la Nación, esto no estaba relacionado con la megaminería, sino que estaba claramente relacionado con el cuidado del agua. Lo relacionamos con la megaminería cuando la Presidenta de la Nación veta la ley y establece que las provincias cordilleranas estaban en contra. Provincias cordilleranas que votan esta ley con representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Entonces, acá, porque mucho se habla sobre esta ley centralizada, que no es federal, ahora, esta ley fue votada por las provincias también cordilleranas. ¿Y qué pasó después? Y me parece que esto es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después? 3 meses después del veto a la ley de glaciares, se cierra el acuerdo de Pascualama. Pascualama es un emprendimiento minero que está entre Argentina y Chile y que nosotros denunciamos ante la justicia por una cuestión muy simple. Allí se firmó un acuerdo tributario que generó la renuncia de algunos funcionarios del Ministerio de Economía por darle beneficios extremos a estas grandes corporaciones, sobre todo a la Barrick. Ahora, ¿dónde estarían las diferencias? Porque el proyecto que se aprobó en diputado está consensuado entre hombres de la oposición y del oficialismo, del Frente para la Victoria también. Sí, aquí lo estuvimos debatiendo y después de ese debate, Filmu y Bonazo acordaron un proyecto en común, ¿no? Sí, después de la denuncia nosotros habíamos presentado junto a Elisa Carrió sobre este acuerdo. A ver, la diferencia está clara. En primer lugar, es el tema del área de protección. Estamos hablando del área periglaciar. El área periglaciar y el área glaciar. Que en realidad en el proyecto inicial del Senado está sumamente restringida. Por lo tanto, dejaría que se puedan llevar algún tipo de emprendimientos mineros o cualquier otro en áreas que tienen que ser protegidas. Y después está en los plazos en que se hacen los inventarios. Porque, ¿qué dice la ley? La ley dice, acá hay que crear un inventario a nivel nacional sobre los glaciares y las áreas periglaciares para establecer dónde se puede llevar algún tipo de emprendimiento. Bueno, acá está la diferencia sustancial. La diferencia sustancial está en que la ley que había salido del Senado establecía que tenía que hacerse una audiencia, una evaluación ambiental sobre los emprendimientos que ya estaban llevados a cabo después de que se haga un inventario de la jurisdicción. ¿Qué significa que se haga un inventario de la jurisdicción? Que la provincia determinaba cuánto tiempo iba a llevar ese inventario. Si eran 30 años, en 30 años recién vamos a hacer la evaluación ambiental. Este era el principal foco de apertura absoluta para que la ley nunca estuviese en vigencia. Ahora, diputada, entonces, ¿se corre en riesgo los glaciares en la Argentina? Si la ley... ¿Corre en riesgo el recurso, la reserva de agua que tiene la Argentina, que va a ser clave para el futuro? Claramente, porque, mira, yo recuerdo cuando Carrió decía hace tiempo atrás que vienen por el agua. Y efectivamente estamos en el agua. Estamos con que están viniendo por este recurso. ¿Y por qué digo que están en riesgo? Digo que están en riesgo porque recordemos que la megaminería, en los 5 emprendimientos que hoy se están llevando adelante, 250 millones de litros por día se utilizan. Es decir, una cantidad que utilizaría 1 millón de personas en el mismo tiempo. Estamos hablando de mucha cantidad de utilización del agua. Y es más, la verdad que yo vi la versión taquigráfica donde el gobernador de San Juan mostraba un mapa y
y decía, bueno, a ver, el área periglaciar que establece la ley que salió de diputados sería casi todo el país. Esto es una falta de respeto a los argentinos. Es una tomada de pelo a los argentinos. Es claro que no es todo el país, es el 1% del territorio nacional. Ahora, imagínense, si discutiéramos realmente la prohibición de la mega minería a cielo abierto, lo que estaría pasando en el país. Estamos discutiendo el 1% nada más. Ahora, diputada, pero digamos, el gobernador, ahora vamos a hablar, ¿no?, con el gobernador Gioja, y otros gobernadores defendieron este proyecto, digamos, un poco más laxo para la operación de las mineras. ¿Usted piensa que ellos no preservan la ecología, no preservan los recursos naturales? Lo que creo claramente es a qué intereses responden. Y responden a los intereses de las corporaciones y a los intereses de la mega minería en el país. ¿Y por qué digo esto? Esto no empieza con la ley de glaciares. Esto empieza en los 90, cuando el actual gobernador, también como legislador, impulsó la reforma, la ley de promoción de inversiones mineras, que hoy tiene más extensiones impositivas que cualquier otro desarrollo productivo en el país, más que el industrial, casi 800 millones de pesos. Es más, llevó adelante el Acuerdo Federal Minero, llevó adelante todas las leyes que posibilitaron y permitieron este tipo de explotaciones en el país. Son de entrega. Y los trabajadores, porque hoy hubo un montón de marchas últimamente de trabajadores mineros en las distintas provincias que reclaman por su puesto de trabajo y sostienen que posiciones como la suya harían perder lugares de trabajo. Hay un montón de provincias que han tenido un florecimiento económico precisamente por esto. ¿Qué les diría a usted? A los trabajadores nosotros no estamos poniendo en riesgo ningún puesto de trabajo porque, según los que dicen los gobernadores y los que tienen la Cámara Minera, es que no hay ningún emprendimiento arriba de un glaciar. Así que, en definitiva, no estaría ningún glaciar en una situación de pérdida o de cierre. Esto es lo que dicen ellos. Entonces, la verdad que yo lo que le diría a los trabajadores es que nuestra lógica no es ir contra ellos, ni mucho menos. Lo que tenemos que empezar a discutir en la Argentina es qué otro país es posible. Que tenemos la posibilidad de discutir un país donde no haya saqueo de nuestros recursos naturales y, por sobre todas las cosas, qué ponemos como prioridad. Y la prioridad es el agua. El agua de todos los argentinos, de las provincias y de resto. Gracias, diputada. Nos vamos al corte enseguida. José Luis Gioja, el gobernador de la provincia de San Juan, responde a todo. Un capitán sabe por qué el perro es el mejor amigo del hombre. Un capitán sabe cómo tratar a una mujer, y a su amiga, y a su vecina, y a alguien que debe conocer del gimnasio. ¿Y vos, cuánto tenés de capitán? Captain Morgan Original Spice Gold, perfecto con cola. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Un capitán siempre sabe darle su lugar a las chicas. Un capitán siempre paga hasta las apuestas más ridículas. ¿Y vos, cuánto tenés de capitán? Captain Morgan Original Spice Gold, perfecto con cola. Para entender el fenómeno Lula, para entender el nuevo Brasil, Brasil, entre el pasado y el futuro, Edita Capital Intelectual. Each of my moms had a kid. With your sperm? Like in two. Like in gay. Right on. I love lesbians.
I get it. He's their biological father. Like, we're not enough or something? Go easy on the wine, hon. Same goes for the micromanaging. I feel like he's taking over my family. Marriage is hard. Two people, year after year. Sometimes you stop seeing the other person. Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo. An unconventional family. The Kids Are All Right, directed by Lisa Cholodenko. Rated R. Ella es perfecta. Bueno, estamos con el gobernador de San Juan, el tema de la minería. Se está tratando la ley de Graciales en este momento en el Senado, es un tema clave. Lo decimos acá, es un tema de la actualidad y del futuro, ¿no? Y usted, gobernador, es el malo de la película. Sí, la verdad que sí. Me toca ser el malo de la película y lo acepto con muchísima dignidad. Críticas durísimas. Bueno, usted recién sí, la escuché. No sé a si la es una diputada ventaja Reyes. que yo la haya escuchado a ella y le conteste, pero bueno, tengo que hacerlo. Como tengo que decir algo sobre ese spot publicitario que vi al principio de este bloque, ¿no? De Conciencia Solidaria, de la sí, ONG. no sé quién es Conciencia Solidaria ni quién los eligió, pero lo que yo digo es que gentilmente y de corazón los invito que vayan a San Juan a ver una mina. Que yo los acompaño a ver una mina, que vayan a ver, porque me parece que compraron un cassette, pero no saben lo que es una mina. Porque yo ahí, que no queda nada, que el cianuro, que los diques de cola, que el agua vale más que el oro. El agua vale más que todo, porque el agua es la vida, es un derecho humano tener agua. Y no debe haber lugar en el mundo donde cuidemos más el agua que en la provincia de San Juan. Bueno, pero la denuncia Pero, es que ver, se utiliza cianuro y esto contamina pero el agua. el cianuro sabe, mire, del 100% del cianuro que entra a la Argentina, el 14% solamente va a la minería. El 14%, ¿dónde va el otro 86%? Nadie se preocupan por la minería. Se dicen cosas que no son. Mire, se me está ocurriendo, ¿sabe qué quiero proponer? A ellos, a los actores que vi ahí, hagamos una comisión como Bosnia y vamos a San Juan a ver y hablemos. Lo que se dice que usted dice que son disparates. Por ejemplo, porque cuando habla de cianuro habla de contaminación y de apocalipsis. Que claro, quedan los diques de cola, claro. que queda... Usted sabe una cosa, el cianuro se disuelve, no queda. Ahí lo que en San Juan no hay diques de cola, hay pilas de lixiviación. Bueno, todo donde esto, no hay derrame. Por gobernador. eso, a ver, yo los tengo que invitar que vayan, porque indudablemente que si yo digo no contamina, no me creen. No me creen. Bueno, y yo soy el malo de la película porque lo dijo la diputada. Yo por supuesto que estuve en la Comisión de Minería. Porque soy de una provincia que hace más de 200 y pico de años, de Sarmiento antes, se hacía minería. El primer código de minería del país estuvo en San Juan. Lo que dice que usted lo es hizo como abogado Sarmiento. de las No, mineras, ¿sabe de qué? la Barrick Pero esa es una y que acusación, defiende- esa es una acusación gratuita. Si yo fuera dueño de la Barrick no estaría aquí, ¿no? Además no tengo interés. Un miembro de la sociedad rural o de las confederaciones rurales argentinas es el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados. Y está bien que sea porque él representa lo que él es. Yo represento a una provincia que tiene tradición minera. La primera escuela de minas se creó hace 150 años. Gobernador. Y se creó en San Juan y fue la primera de Latinoamérica. En San Juan hay fiesta de la minería, hay reina de la minería, hay facultad de ingeniería de minas, hay facultad de geología, hay una conciencia minera. Y yo le aseguro que, al igual que la agricultura, al igual que la ganadería, al igual que la pesca, es una actividad productiva. Y no Gobernador. debe contaminar más que eso. Porque Acá también, bueno, en su momento lo debatimos, estuvo el senador Gioja, su hermano, con Pino Solanas, porque Pino Solanas, a raíz de los documentales que ha hecho, fue el que denunció esto que se estaba marcando recién, que se utiliza el cianuro y que se contaminan los cursos de pero no agua se que pueden después se bajan. contaminar, no hay un solo caso de denuncia. ¿Ustedes creen que a esta altura de los tiempos, con la velocidad de la comunicación,
puede haber algo así, pero ponga fecha, Bonelli Silvestre, ponga fecha, yo los voy a acompañar a que vamos con una cámara y vamos a ver y saquémonos las dudas, porque yo acuerdo que no me crean, porque yo soy de una provincia minera, es cierto. Y porque yo empecé estudiando ingeniería en minas, es cierto, y después no me cambié, yo soy ingeniero de otra profesión. No, aparte también está... A ver, en mi provincia se hace minería no porque los sanjuaninos queramos, sino un poco también acá obligados. También hay otra... Pero ojo, sin contaminar. Realidad, claro. Porque sabe una cosa, Gustavo, sabe una cosa, mire, mi provincia tiene 91.000 y pico, 90.000 kilómetros cuadrados, póngale, 90.000 kilómetros cuadrados. De los 90.000 kilómetros cuadrados, hay un 80% cubierta de montaña y hay un 17% que es desierto. Los sanjuaninos prácticamente vivimos en un valle ahí vivimos 700.000 sanjuaninos. Y le voy a dar un ejemplo, mire. Yo le escuché a la diputada decir que el 70% de los argentinos viven del agua de los glaciares. Mire, el Río de la Plata, que viene de la cuenca del Amazonas, las lluvias y demás, trae 20.000 metros cúbicos por segundo de agua. Ese es el módulo. El módulo del río San Juan, donde vivimos 700.000 sanjuaninos, tiene 60 metros cúbicos. O sea, el 0,5% más o menos. Y el otro río, el río Hacha, que está más arriba, tiene el 0,5 por mil de esto. Claro. ¿Usted cree que podemos nosotros desperdiciar el agua? Acá hay otra realidad también. Pero mire, por los números que dan, porque los números son los que le entra a la gente, dice, el flaco este contamina, envenena. Pero ¿cómo? Yo me he criado además en un valle que se llama Hacha, que está al norte, que está muy cerca de las mineras. Y sabe una cosa, mire, déjeme que le haga esta cuenta. Nosotros hemos construido un dique sobre el río San Juan, el dique Caracoles. Hemos hecho un cerro, si usted quiere, de 700 metros de largo por 150 de ancho para guardar agua, porque en los años malos como este hay que guardar agua. En ese dique, ¿sabe cuántos litros de agua hay guardados? 600.000 millones de litros de agua. Tenemos el dique de Uyún, donde hay guardado 400.000 millones de litros de agua. Y estamos construyendo el dique Punta Negra, donde vamos a guardar 400.000 millones, 500.000 millones de litros de agua. No es solamente su postura, la mayoría de los gobernadores que tienen provincias sobre la cordillera y con explotación minera están acompañando también esta postura, y son senadores y diputados que están también en esa pero es legítimo que defendamos también las esto también cosas, es para tenerlo en cuenta, es legítimo, ¿no? Pero mire, lo que yo no concibo es que se quiera decir que hacemos minería a costa de violar todos los códigos ambientales. Nosotros hacemos minería sustentable en lo ambiental, con informes de impacto ambiental aprobados. Para hacer un informe de impacto ambiental llamamos por los diarios, la radio y la televisión a consultas públicas. El que quiera anotarse se anota. Yo los invito a ustedes a que lo hagan. Ahora, el informe, mire, de impacto ambiental del primer proyecto, mire, nuestro veladero lo aprobó el gobierno de la Alianza, no lo aprobamos nosotros. ¿Y qué objetivo va a tener, la diputada y los grupos ambientalistas? Mire, la verdad que no sé, pero yo creo que no. Hay que tenerlo en cuenta. Pero por supuesto que hay que tenerlo en cuenta. Mire, fue Greenpeace a San Juan, yo los atendí 2 horas. 2 horas, con toda la prensa como testigo. 2 horas. Créanme que le demostramos prácticamente porque Greenpeace dijo en algún momento que la ley que iba del Senado era aceptable, que podía ser mejor, pero era aceptable. Ahora no sirve para nada. Ahora, el senador Filmus no está en la posición de usted. Piensa que, la ley Yo la Bonazo, verdad que no sé, pero a mí me hubiese gustado que el senador Filmus y el diputado Bonazo hablen del Río de la Plata, que es el río más caudaloso y donde no se pueden bañar en las costas porque está contaminado. Que hablen del riachuelo donde no se puede. Una cosa no quita la otra. No quita la otra, por supuesto. ¿Qué quiero decir? Que si a mí me dicen, vení a hablar sobre el riachuelo, yo le voy a decir no, porque la verdad que no sé. Me gustaría que le pregunten, como hicieron en la última parte del debate, a los técnicos y a los geólogos y a los que saben. Y sabe una cosa, mire,
el responsable del Yaniglia. Tener Bonazo, Finmu, de estar en contra estas cosas, suya. no, yo no sé si está en contra mía o no, sí sé que habla y habla demasiado, yo no estoy dispuesto a contestarle, estoy dispuesto a decirle lo que les digo a ustedes, vengan a San Juan, las puertas están abiertas de par en par, vengan a hablar con la gente, vengan a donde está vengan a ver cómo es y cómo se hace, vengan a ver cómo trabajan en forma directa e indirecta 40.000 personas en mi provincia. No estoy mintiendo, no son números que están. Digamos, casi un 20%. Los trabajadores, pues pero obviamente la diputada dijo no corren ningún tipo de riesgo. Mire, a ver, yo le voy a plantear un caso. Mire, ¿cuáles son las diferencias? Yo creo que los dos proyectos, en definitiva, no son buenos porque violan la Constitución Nacional, si usted quiere, porque la Constitución Nacional sabiamente dice que los recursos naturales son de las provincias y que la nación hará leyes de presupuestos mínimos que no deben contraponerse con las legislaciones provinciales. Mi provincia ha sido la primera en hacer una ley de glaciares. Mi provincia ha sido la primera en relevar los glaciares. Tenemos más del 50% de los glaciares relevados. Ahora, si usted me habla... Mire, está en la versión taquigráfica del responsable del Yaniglia que dice que no hay ningún emprendimiento productivo sobre ningún glaciar en la Argentina. Bonazo dice esos informes, lo dijo acá, ¿no? Cuando debatimos, confirmo que están comprados, son dudosos. ¿Quién? El Yaniglia ha comprado el Instituto Nacional de Glaciología, que lo han puesto de autoridad de aplicación y lo han puesto en la ley, sacando a las provincias para que hagan los relevamientos de los glaciares. No. A ver, la ley de Bonazo pone al Yaniglia exclusivamente y sacaron a las provincias, porque la ley que va del Senado dice en colaboración con las provincias. Ahora, sacaron a las provincias y lo dejan al Yaniglia solo. Otro de los argumentos que usa sobre todo Pino Solana muchas veces, dice, se está haciendo una minería que no se hace en todo el mundo. Están terminando, explotando las montañas, están desquiciando... Claro, pero de ninguna manera. Entonces, a ver, la montaña que yo hice de 700 y pico de metros por 150 de alto para hacer un dique tampoco la podría hacer, porque estoy haciendo una montaña, pero esa montaña es para poder tener agua, para poder regar. Si hay un criterio fascista, bien hitleriano, de no tocar nada para que algunos pocos vivan bien, bueno, yo no comparto eso, porque me parece que eso es extremismo, eso está cargado de ideologismo, y me parece que en la Argentina hay que ir terminando con estas cosas. Me parece que las acusaciones en falso... Y la denuncia de los digamos, habitantes de pueblos vinculados... ¿Pero digamos, cuáles? A ver... Por ejemplo, hubo manifestaciones de gente cercana a Pascualama... Pero siempre las hay, pero no son mayoritarias. Tenían temores de su salud. ¿Sabe una cosa, Bonelli? Mire, no, lo digo con mucha humildad, ¿no? Nosotros ganamos el segundo periodo, mi reelección, con el 62% de los votos. ¿Sabe dónde más votos sacamos? En la zona donde están las minas. Sacamos el 70 y pico % en Iglesias, otro tanto en Hachal y otro tanto en Calingasta, que son los departamentos más mineros, son los departamentos que están sobre el oeste. Obviamente que hay alguno que le gusta contemplar la vida y no quiere que le toquen el 001, no quiere que le toquen. Pero a ver, creo que está el bien común y está la sustentabilidad ambiental. Yo lo que digo, y lo reitero y perdonen que sea reiterativo, creo que en esta discusión de la ley de glaciares se ha transformado en los buenos son los que están de acuerdo con la ley de diputados porque protege los glaciares y los malos somos los que estamos en contra. Le insisto, tenemos una ley de glaciar provincial, tenemos un Consejo de Protección de Glaciares provinciales. La ley de protección de glaciares de la provincia salió aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas de mi legislatura provincial. Usted, por algo que dijo recién, piensa... Prohíbe el artículo 6 tocar, mover, remover cualquier glaciar. Ahora, si usted me define ambiente periglaciar, que no sé qué cosa, y no me habla de hielos permanentes, indudablemente que lo que dijo la diputada, que es una falta de respeto, yo lo ratifico, abarca casi toda mi provincia y abarca gran parte del país. Lo que hablaba Bonazo era, digamos, los glaciales, obviamente, mire, no solo los que está saben, lo que se ve, los sino que lo saben, va por, los que saben. Por tierra, el y que eso responsable estaba en del peligro. Yaniglia, un geólogo muy importante que sacó un artículo en el diario Los Andes de Mendoza el domingo, dice que las definiciones, que son las de parte las del Senado,
Glaciar descubierto. ¿Saben lo que es? Hielo permanente. Glaciar cubierto, que es el que puede estar cubierto con una capa. Y habla de glaciar de roca, que eso es el ambiente periglaciar, es decir, donde anteriormente a lo mejor hubo un glaciar cubierto o un glaciar descubierto, pero por lo que pasó en cientos y miles de años, eso quedó cubierto entre las rocas y hay agua entre las rocas. Eso es una definición de periglaciar. Pero hablar de geoformas periglaciares es hablar de 90, 50, 60 formas, que es imposible. No es el 1%. ¿Podrían recurrir a la justicia? Pero por ustedes? supuesto que sí, podríamos recurrir. ¿Van a pedir la inconstitucionalidad? Pero vamos a ver qué es lo que se resuelve, pero las provincias no le delegaron a la nación facultades para hacer leyes que no son presupuestos mínimos, sino que son presupuestos máximos. Y algunos creen que en las provincias andamos con una pluma y que no sabemos nada. En San Juan hace 70 años, escúcheme, 70 años, que vamos a la cordillera a ver cómo nevó, qué caudal, porque de eso depende el caudal del río. Porque además el agua mayoritariamente es del escurrimiento de las nieves, no de los glaciares. Los glaciares aportan entre el 5 y el 10% del agua en función de cómo sea el año. Si el año es muy níveo, no aportan nada. Hay un tema también que es muy Pero importante. que quede claro, Bonelli, que quede claro. Protegemos los glaciares. Tenemos ley provincial de protección de glaciares. Donde hay glaciar no se toca. Este gobernador, el malo de la película, el que envenena, el que va a dejar sin agua a la gente, hace 3 años dispuso que una de las minas de cobre más importantes que debe haber y que es de la provincia, una zona de reserva, que es el Cerro Mercedario, que es el segundo pico después de la Concagua, no se hace minería. Y no hacemos minería porque además hay glaciares allí y no se hace minería. Ahora, hay otra objeción, Pero ¿no? nadie habla de esto, ¿vio? Que lo planteó también la diputada Reyes y es un tema que es recurrente cuando hicimos el debate entre su hermano y Pino Solana, Bonazo Filmus también estuvo, que es las excesivas exenciones impositivas que tiene. Pero a ver, las mineras. mire. O sea, que esto... Sí, o algunos dicen, ¿por qué no se le cobra retenciones, Pero por si ejemplo? le cobran, pero pagan retenciones. ¿Pero cuánto? La minería paga retenciones. Las que funden, las que no funden y exportan concentrado pagan el 10% y las otras pagan, las que funden pagan el 5%. ¿Y qué pasa con la exención de impuestos? Porque ¿Pero así qué es fácil exención de impuestos? A ver, invertir, pero digamos. mire, la exención de impuestos que pueden tener son como cualquier otro tipo de promoción que alguna vez hubo. Recuerde que en la Argentina... No, porque ¿sabe qué pasa? Algunos creen que en el único lado del mundo que hay oferta minera es en la Argentina o es en San Juan. Y el capital que tiene que venir, que es de mucho volumen y que es de mucho riesgo, no va a cualquier lado, va donde hay posibilidades y inseguridades y donde no le cambian las reglas de juego, obviamente. Mire, hay un país modelo en Latinoamérica, que yo sé que ustedes lo tienen como modelo, que es Chile. Chile, el 60% de sus exportaciones, por ejemplo, son de origen mineral. Primer productor de cobre del mundo, cuarto productor de oro y plata, segundo productor de nitratos, es minerales. Y lo hacen bien. Por supuesto que hay una empresa del Estado fuerte que explote el cobre. Si nos animamos los argentinos a hacerlo, hemos tenido mala experiencia manejando empresas estatales en la Argentina. Pero si nos animamos a hacer, pero bienvenido sea, hagámosla. Gobernador, usted tiene muchos años de militancia política, ¿no? ¿Usted cree que este tema también ha entrado en esta pelea que se ha dado muy fuerte entre oficialismo y oposición? No. Lo que yo digo, estoy dispuesto a sacrificar cualquier y pagar cualquier costo político, el que quiera echarme en cara, mientras yo esté convencido que con esta posición estoy defendiendo el interés y estoy defendiendo el trabajo digno de los sanjuaninos y cuidando el medio ambiente. Porque es cierto que el agua vale más que el oro, porque es cierto que hay que cuidar los glaciares, porque es cierto que hay que cuidar el medio ambiente, pero también es cierto que la principal contaminación es la pobreza, es la marginación. Pero ¿sabe por qué? Déjeme pero se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque cuando la presidenta vetó la ley anterior, le obligaron mucho a que usted había presionado a la presidenta. Pero mire, digamos toda la verdad. No, la verdad que no fue así, pero digamos toda la verdad. Mire, porque nadie la dijo, yo la voy a decir. El proyecto en diputado fue una sola comisión, cuando tenía que ir a 3. Fue nada más que la Comisión de Medio Ambiente. Salió con despacho de una sola comisión. Entre gallos y medianoche con la ley de presupuesto y con la ley de emergencia el día que se votó. Y la única vez que tiene que haber votado el diputado Bonazo, la ley de emergencia y la ley de presupuesto fue eso. Salió en un conjunto de cosas.
No llamaron a nadie, absolutamente a nadie. ¿Cómo nos van a llamar a las provincias a discutir? Después fue al Senado y pasó una cosa parecida. Ahora, cuando salió el segundo proyecto, bueno, obviamente aquí sí han llamado, porque se dieron cuenta que... Porque estas cosas pasan en el Parlamento. Yo no hago acusaciones porque yo he sido legislador 12 años y conozco el funcionamiento y sé lo que es meter una orden del día en función de un acuerdo que yo puedo hacer para determinadas cosas. Gobernador, hay, digamos, también un temor en todas estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, Argentina tiene recursos naturales, ¿no? En este caso la minería y los glaciales, el recurso del agua y otros. El temor es, bueno, a ver si estamos viviendo el presente, malgastamos todo, y mañana nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos se quedan sin los recursos. Pero mire, a ver, entonces, que haya un viva la pepa, hay un temor de eso. Chile hace 200 años que hace minería y cada vez crece más y cada vez tiene más minería. Canadá, Australia. La mina a cielo abierto que vi en el video que decía, ¿sabe dónde está la más grande de cobre a cielo abierto? ¿Sabe dónde está? En Estados Unidos. ¿Sabe dónde está la reserva de oro más grande que se explota en Gold Trail, en el estado de Nevada, en Estados Unidos? ¿Y sabe a cuánta distancia está la pila de lixiviación con cianuro? Yo la he ido a ver. A 500, 600 metros de la ruta la he ido a ver yo. Acá Bonazo, digamos, y me acuerdo que trajo la foto cuando la presidenta fue a Canadá, ese almuerzo que tuvieron con el presidente de Lavarri. ¿No fue demasiado ir todos los gobernadores y la presidenta a rendirle pleitesía al presidente? Que es intencionado. Fue una reunión con empresarios, no con el empresario de Lavarri. Fue con empresarios. Porque yo dije, y no quiero decir un exabrupto hoy, pero así como puede ser Lavarri, puede ser González y compañía, Bonelli y compañía, Pérez y compañía, los que explotan. Habían, no sé si 10, 12 o 15 empresarios en ese almuerzo. Y no estaba solamente el presidente Lavarri. Lo que pasa es que cuando queremos poner una cosa de un lado para sacar y provocar un efecto político, obviamente que lo hacemos. Pero yo, mire, les reitero, no le crean a este, porque yo sé que soy el malo y yo asumo que soy. Y créanme que estoy orgulloso de hacerlo, porque ¿sabe qué? Yo puedo andar con la frente alta en mi provincia. Y tengo buena consideración con la gente, porque hay trabajo, hay posibilidad. Y no estamos haciendo ningún daño ambiental. Hacemos la misma minería que se hace en Chile, en Canadá, en Estados Unidos. Mire, la empresa más grande de Brasil, ¿sabe cuál es? De Latinoamérica, es Vale, que es una empresa minera. Es Vale. Entonces, a ver, dejen que también las provincias del oeste que hemos estado mucho tiempo marginadas, la provincia que más gente expulsó de la Argentina ha sido mi provincia, la provincia de San Juan, en la década del 70, del 80 y parte del 90. ¿Que nos han pasado por arriba? Nosotros sentimos que ahora hay una oportunidad porque estamos produciendo donde somos competitivos para producir y lo hacemos sustentablemente, porque hay controles, porque hay policía minera, porque nos podemos equivocar, es cierto. Los invito a participar, vengan a San Juan, por favor. Vamos a hacer un debate ahí. Pero hagamos un debate y los invito a ustedes con una cámara que suban a donde quieran. Pino dice que no lo dejaban entrar con la cámara. Mire, no me haga decir, yo creo que se lo mostré acá. Yo tengo un mail de la secretaria de Pino donde dijo que no. Lo atendí 1 hora y media, Pino, en mi despacho, en la Casa de Gobierno. Y mandó un mail diciendo que le hacía mal la altura. Pero puede venir, que venga. Que venga la señora que estuvo recién, que venga el que quiera venir. Que vengan a ver. Vamos a organizar. Gobernador. Gracias, gobernador. Gracias. No, muchas gracias a usted. Aquí, Perdón por la... No, por favor. El gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, completamos el debate. Se está en estos momentos debatiendo el tema en la Cámara de Senadores de la Nación. Ahí está, la imagen de la Cámara de Senadores, un tema clave, un tema del presente, un tema del futuro. Lo tratamos, como siempre, con las dos voces, con las dos posiciones aquí en las dos voces. Hacemos la pausa y después te voy a contar una... De vaca. De vaca. De vaca, sí. La producción estuvo toda la tarde buscando una vaquita. ¿Viste? Y la consiguieron, ¿eh? Vamos a hablar porque esto tiene que ver con el bolsillo suyo, ¿eh? En instantes le contamos. Un capitán sabe por qué el perro es el mejor amigo del hombre. Un capitán sabe cómo tratar a una mujer, y a su amiga, y a su vecina, y a alguien que debe conocer del gimnasio. ¿Y vos, cuánto tenés de capitán? Captain Morgan Original Spice Gold, perfecto con cola.
Amore, qué grande viajar con Superclub. Con tarjeta Santander Río Crédito, suma puntos Superclub para canjear en despegar.com y viajar a cualquier lugar del mundo, en la aerolínea que quieras, cuando quieras. Y muchos, pero muchos premios más. Santander Río. Un capitán siempre sabe darle su lugar a las chicas. Un capitán siempre paga hasta las apuestas más ridículas. ¿Y vos cuánto tenés de capitán? Captain Morgan Original Spice Gold. Perfecto con cola. Ay, no saben lo que es Martín. Es inteligente, tiene personalidad, es lindo, muy lindo. Ahí está. Sabe porque el perro es el mejor amigo del hombre. Un capitán sabe cómo tratar a una mujer, y a su amiga, y a su vecina, y a alguien que debe conocer del gimnasio. ¿Y vos cuánto tenés de capitán? Captain Morgan Original Spice Gold. Perfecto con cola. Los colchones y almohadas Natural Foam son frescos, ecológicos e indeformables. Natural Foam les asegura una correcta posición de su columna vertebral. Recomendado por médicos especialistas de todo el mundo. El único colchón de látex natural producido por Delpa. Llame al 4635-1144. Un capitán siempre sabe darle su lugar a las chicas. Un capitán siempre paga hasta las apuestas más ridículas. ¿Y vos cuánto tenés de capitán? Captain Morgan Original Spice Gold. Perfecto con cola. Y acá está, ¿eh? ¿Es la vaca lechera? Es la vaca lechera. O la de Humahuaca. Mira, ahí está, con el signo de a dos voces en la boquita. Acá está, la vaquita. Tiene la marca. Mira, hoy... pero yo no sabía que tenías vaca también vos. Sí, la vaca atada tengo. Hoy, ¿qué pasó, Gustavo? Hay un informe de la industria frigorífica. El informe se conoce y confirma algunos datos que se van sabiendo, pero lo que yo quería significar, ¿qué impacta en esto? O sea, el informe está señalando, primero, que hubo una caída en el consumo de la carne por el aumento del precio, de casi el 20%. Los argentinos consumimos 69 kilos por habitante, pasamos a 57. ¿Por qué? Porque aumentó el precio. En los mostradores, 75%. Y a mayorista, casi el 100% en este año. Entonces, ¿la gente qué hizo? Dejó de comer. Dejó de consumir un elemento básico en la comida de los argentinos. Ahora, también, ¿qué está pasando? La cantidad de vaquitas está reduciendo en la Argentina. Ha reducido el stock ganadero en 9,5 millones de cabezas. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Esto es fruto de la política de Guillermo Moreno, que ha fracasado. ¿Por qué? Porque los precios no los contuvo. Aumentaron un 100% en el último año y más concretamente en este año 2010, sobre todo los primeros meses, y ahora en las últimas semanas está subiendo incipientemente. Bajó la cantidad de ganado, y esto que está indicando que lamentablemente, fruto de esta política errada de Guillermo Moreno, la carne va a seguir alta y elevada varios años más. Este es el gran problema, y este es el gran problema que preocupa a todo el mundo, porque ¿qué sucede? La carne, cuando los salarios aumentan, el consumo de carne aumenta. Es directo porque la gente sabe que un kilo de carne rinde muchísimo en su hogar. Pero cuando los precios aumentan como aumentó ahora, el salario, uno puede comprar menos carne, entonces ha dejado de consumir. Pero lo más lamentable es que el resultado de esta política ha hecho que los precios altos van a continuar durante mucho tiempo y esto golpea nada menos que el consumo popular. Porque el que tiene plata, el lomo, lo va a seguir pagando a 40, 60, a 70. Ahora, aquellos que consumen cortes populares, evidentemente esto los afecta y es un grave error de Guillermo Moreno. Bueno, nos vamos al último corte en esta noche de A Dos Voces. Ya volvemos.
A Dos Voces está auspiciado por las siguientes empresas. En Arcor estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país y su gente. Con una gestión socialmente responsable, promovemos el desarrollo de la industria nacional y elaboramos productos de alta calidad que disfrutan consumidores de todo el mundo. Arcor, momentos mágicos. En el año 1970 se planificaba la ampliación del Hospital Durán. Pasaron casi 40 años y por distintas razones esto fue imposible. Mejoramos la infraestructura de los hospitales públicos. Incorporamos más médicos, más tecnología, más ambulancias. Estamos dando más herramientas a los que dedican su vida a cuidar la tuya. Presenta Petrobras. Quick Food Marfrig. 50 años produciendo carne para la Argentina y el mundo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. En el año 2006, representando a 256 vecinos de la isla Maciel, inicié una demanda por daños provocados por contaminación del riachuelo. La demanda fue dirigida contra las empresas contaminantes, el Estado Nacional, la ciudad y la provincia de Buenos Aires y la autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo. El juez ordenó a los demandados un relevamiento trimestral de la salud de los damnificados. En 8 meses no hicieron nada. Por incumplimiento, el juez impone a los demandados una multa de 2.000 pesos diarios a cada uno, que hoy acumula más de 3 millones de pesos que pagamos todos. Esta contaminación asesina es la consecuencia directa de funcionarios inútiles y políticos desaprensivos. ¿No habrá llegado la hora de cambiarlos? Te comento una última antes de irnos. ¿Viste las peleas entre empresario y gobierno? Sí, bueno, hubo una reunión en la Casa Rosada hoy entre la Unión Industrial Argentina y Cristina Fernández de Kirchner. Era media protocolar porque la invitaron al Congreso Industrial, pero hablaron de algunos temas, o sea, una señal de acercamiento. Mira vos. Bueno, un programa con todos los temas de actualidad, un debate intenso, de mucha altura sobre el tema de la justicia, con voces del oficialismo y de la oposición, como siempre aquí en A Dos Voces, todos los temas de la actualidad con todas las voces. Nos vamos y como siempre nuestro compromiso con ustedes.